Seguimos siempre con el tema de las elecciones generales de Nicaragua y hablamos a esta hora vía telefónica con el exdiputado Eliseo Núñez. Lo tenemos vía telefónica desde la capital del país. Señor Núñez, bienvenido a C24 Noticias. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Gracias a usted, Raquel, y un saludo a toda la teleaudiencia de Centroamérica. Nuevamente, bienvenido. Gracias por permitirnos analizar un poco más esta coyuntura electoral en el país que genera mucho roce, genera mucha polémica. La coalición opositora, la principal, pide que se suspendan, que se llegue a un acuerdo para suspender esos comicios. ¿Cree usted, señor Núñez, que esta propuesta tan solo será contemplada quizá por el gobierno de Daniel Ortega? Yo creo que Ortega ha abierto el diálogo con la OEA precisamente para que no se discuta esta elección. Lo abre 3 semanas antes, sabiendo que la única posibilidad de reparar esto es suspendiendo las elecciones. Y difícilmente en 3 semanas se llega a un acuerdo para suspender un proceso electoral presidencial. Entonces, Ortega lo que está ganando es reconocimiento tácito después de las elecciones y el tiempo necesario para ver si se calman las aguas internacionales, y él hace un ofrecimiento para las elecciones municipales que serían en noviembre del año que viene. Ahora, los opositores que están aglutinados en el Frente Amplio por la Democracia y la coalición opositora, ambos hemos coincidido en que tenemos la necesidad de suspender estos comicios, o en caso de que no se suspendan, que se repitan luego, porque definitivamente son comicios que van a carecer de toda legitimidad. Bien. Pero hay algo cierto aquí, señor Núñez, y es que finalmente es el pueblo quien decide quién será el próximo presidente del país, y vemos que a lo largo de los años quizá el presidente Daniel Ortega ha tenido un respaldo importante de la mayoría de los votantes, tanto así que ha sido reelecto. ¿Qué pasa en este país, señor Núñez? ¿Será que realmente el pueblo nicaragüense está contento con la labor del presidente Daniel Ortega? Mire, lo que Ortega ha hecho es fraudes electorales reiteradamente. Hizo uno en el 2008, otro en el 2011. Y si usted mira los informes de observación de tanto de la Unión Europea como de la OEA, hablan de opacidad en el proceso electoral. Es decir, no queda claro de que a Ortega lo respalda esa cantidad de votos que Ortega alega tener. Definitivamente lo que Ortega ha hecho durante estos años es mandar buena parte de la población hacia el abstencionismo. El abstencionismo en Nicaragua era de los más bajos de América Latina. Los procesos electorales acá tenían participaciones arriba del 75%, y en el último año, que en el último proceso electoral presidencial, que fue el del 2011, la participación cayó hasta casi el 60%. Obviamente para otros países esto son cifras muy altas, pero lo que se toma como referencia es la participación que ha habido en Nicaragua en esto. Quiere decir que Ortega, aún con el 60% del voto, nunca va a superar su techo electoral, que era de aproximadamente 40% cuando votaba entre el 75 y el 80% de toda la población. Y esto, si usted agarra lo que él sacó y es 63%, es aproximadamente un 36% del voto total, lo cual, vuelvo a reiterar, si manda a la gente a la abstención, si hace fraude, si no hay transparencia electoral, como en efecto lo acreditan los organismos de observación que vinieron en el 2011, entonces no hay tal apoyo del pueblo. Lo que hay aquí es una gran represión. En materia económica es enorme, es decir, aquí se filtra a la gente en los empleos y se filtra a la gente en los créditos y en las ayudas del gobierno a través de un tamiz partidario. Entonces esto ha mandado a mucha gente hacia una posición, si se quiere, cómoda, pero también es una posición que va creando angustia. Los empleados públicos son obligados a barrer calles en nombre del partido, son obligados a hacer jornadas durante todos los fines de semana y además de eso a vestir los colores partidarios. Esto es un régimen muy similar al de Corea del Norte, de culto a la personalidad y de este tipo de cosas que parecieran que son exóticas para América Latina. Pero aquí usted viene y encuentra aproximadamente 450 carteles enormes de esos de vallas de carretera con el rostro de Daniel Ortega y de la señora Murillo por todas partes. Entonces es absurdo, estamos viviendo un surrealismo, y esos votantes que dice Ortega no están ahí. Si estuvieran ahí esos votantes, Ortega no se tomaría la tarea
de eliminar a la oposición de la contienda electoral y posteriormente venir incluso a acabar con el sistema de partidos políticos. Y precisamente sobre este último punto que toca usted, quiero que platiquemos ahora, señor Núñez. En este momento Nicaragua vive unas elecciones realmente atípicas porque no cuenta con un candidato de la oposición realmente fuerte y establecido, pues la coalición principal opositora del país, afectada por una serie de fallos judiciales, decidió no participar ya en estos comicios. Esto ya los hace atípicos, también la primera dama participa como candidata a la vicepresidencia del país y esto ha sido también algo muy cuestionado internamente en Nicaragua, inclusive fuera de las fronteras de este país. Para usted en este momento, ¿cuál debe ser el papel o la participación de organismos internacionales, inclusive de gobiernos de otros países, actores políticos además? La comunidad internacional tiene un papel importantísimo acá porque los niveles de represión han logrado que la gente tenga mucho miedo a la protesta. Y ya definitivamente durante el año pasado hemos estado protestando frente al Consejo Supremo Electoral, sufrimos agresiones de la policía, sufrimos agresiones de civiles que son armados por el partido de gobierno, tuvimos gente de nosotros encarcelada por esto durante varias semanas, y este cúmulo de cosas hace de que todavía en Nicaragua exista mucho miedo. Entonces la comunidad internacional es vital para darle al gobierno de Ortega los parámetros dentro de los cuales se mueve un país normal. Ortega no se está moviendo con los parámetros normales, Ortega simplemente está llevando el país en una deriva autoritaria y la está llevando a la constitución de una nueva dinastía en el país. Creo de que nosotros junto con Haití y con Cuba somos los únicos países de América Latina que nos hemos dado el lujo de tener una dinastía. Y ahora parece que los nicaragüenses vamos a ser los primeros en reeditarla con la herencia que está creando Ortega. Bien. Definitivamente la comunidad internacional no se puede quedar de brazos cruzados ante esto, porque esto afecta el resto de la región. En la medida que Ortega consolida su poder, se aumenta la corrupción en el gobierno, y en la medida que aumenta la corrupción en el gobierno, también se abren las vulnerabilidades para que en Nicaragua se dé una especie de campo de refrescamiento del crimen organizado. Es decir, en Nicaragua, si bien es cierto, los niveles de delincuencia son relativamente bajos con respecto al resto de la región, pero los niveles de corrupción te indican de que aquí se está lavando dinero, se está pasando mucha droga por el país, y esto en algunos casos es con el beneplácito de algunas autoridades. Entonces toda esta mezcla de cosas genera una gran vulnerabilidad. Lo que él vende como algo sólido, que es la seguridad en Nicaragua, es una seguridad en Nicaragua que la consigue a costa de mantener inseguro el resto de Centroamérica. Ortega, con su actitud frente al narcotráfico, que es una actitud que a voces se dice de que es una actitud no solamente de hacerse de la vista gorda. Bien. Señor Núñez, agradecemos que haya aceptado nuestra solicitud para platicar sobre este tema. Saludos, que tenga bonito día. Hasta pronto. Gracias. Despedimos al exdiputado Eliseo Núñez, lo teníamos vía telefónica desde Nicaragua, analizando toda la coyuntura electoral de ese país que se prepara para las elecciones del próximo 6 de noviembre, un tema al que por supuesto le hemos estado dando y le daremos amplia cobertura. Vamos a una pausa comercial, le invitamos a que siga con nosotros, ya venimos.